En momentos que el país enfrenta nuevos desafíos, es más que útil tener y poder conversar con las mentes más lúcidas del país sobre diferentes temas de interés, temas que abordarían el presente, pero sobre todo un futuro brillante y un mayor desarrollo para el país. Por eso, hoy conversaré con el doctor Pedro Cunil Grau, geógrafo, historiador, escritor, profesor universitario y una de las mentes más lúcidas que he conocido en materia de desarrollo y de geografía en nuestro país. Pedro, ¿cómo te gusta que te digan? Sí, Pedro. Tus alumnos y tus amigos. Pedro. Pedro, tú has repetido muchísimas veces, y con lo cual yo coincido, que este es un país de importantísimos, de enormes recursos naturales y humanos, y que ello es fundamental para llegar a otro nivel de desarrollo. ¿A qué te refieres? Mira, hace 27 años que yo publiqué este libro, Venezuela, Opciones Geográficas. Después de eso, hoy día, considero que el país tiene bases geográficas, físicas y humanas que logran mantener una opción de un país a nivel mundial. Porque sus bases geográficas físicas y sus recursos humanos están sanos. Al estar sano, tenemos una opción mayoritaria en el ámbito universal. Claro, cuando tú dices que esos recursos están sanos, no solo te refieres a lo que está debajo de la tierra, te refieres, me imagino yo, a la luz, todo el año, al agua. ¿Cómo no? Son diferentes opciones geográficas. En primer lugar, la dimensión terrestre del país. Pensar que somos un país de más de 916.000 kilómetros cuadrados, al cual a escala mundial es un gran país. A eso le incluyes el Esequibo. Pero además de eso, hay que incluir el gran desafío del Esequibo. Pero aparte de eso, tenemos también espacios acuáticos. Totalmente. Los espacios acuáticos venezolanos hoy día, yo diría que ya superan los 800.000 kilómetros cuadrados. Eso es muy importante. Y encima de eso tenemos espacios aéreos. Hay que darse cuenta de lo que significa un país que está cerca de la línea ecuatorial y que puede proyectarse esos espacios aéreos como lo ha hecho la Guayana Francesa con Kourou o lo ha hecho Brasil con San Luis de Maranhão. Tenemos una posición estratégica privilegiada. Privilegiada a nivel mundial. Y ahora, quien no se da cuenta de eso, no sabe el país que tenemos. Yo diría que pocas opciones están ausentes del día de hoy. Más aún, yo diría que la naturaleza, que los espacios aéreos, marítimos, terrestres, todo hacen que tenemos vocación de una gran potencia mundial. Indudablemente, potencia mundial que todos los venezolanos, sin ningún tipo de exclusiones, debemos lograr. Escuchándote y pensando en el país y en las opciones geográficas y en los recursos que tenemos en esas opciones geográficas, viene a mi mente pensar que en el siglo pasado hubo una gran oleada migratoria que contribuyó al desarrollo del país, quizás porque vino gente muy capacitada. Y que luego, a mediados de los 50, tuvimos otra gran oleada migratoria con gente muy capacitada en todos los niveles intelectuales y técnicos, y que eso trajo desarrollo para nuestro país. ¿Tú dirías que en estos momentos, con todas esas facilidades geográficas y con todos los recursos que tenemos en este momento también los recursos humanos o necesitamos reforzar nuestros recursos humanos? Yo diría que tenemos los recursos humanos, pero indudablemente hay que reforzarlo. Pero para reforzarlo lo que hay que hacer, de país de emigración, convertirlo en país de inmigración, no necesariamente. Lo que es importante es que el venezolano medio sepa que este país es su país y que de aquí, de una u otra manera, tenemos las bases geográficas, físicas, humanas y territoriales para convertir este país en una potencia mundial. Y que tenemos además todos aquellos elementos que nos permitirían ese desarrollo y que de pronto en vez de estar pensando en
buscar otras opciones en otros países, que es válido también, Claro. pero también tendríamos que estar pensando en que si le ponemos el hombro cada uno, a lo mejor podemos empujar un poco más rápido y salir adelante y lograr un desarrollo mayor y mejor con un equilibrio social mayor. Sin duda, eso lo que tú dices es fundamental. Tenemos que tener confianza en el país, asentarnos en este suelo, en este cielo, en este ámbito físico, porque tenemos vocación de potencia mundial. Las opciones geográficas y por tanto los productos, por decirlo así, de nuestra tierra o los recursos naturales en cada una de estas opciones geográficas, que después vamos a hablar un poquito de ellas, también nos hace pensar en que el modelo productivo al que ha estado acostumbrado el país en las últimas décadas debería cambiar, porque eso nos daría un mayor nivel de desarrollo basado en nuestro propio suelo, en nuestra propia tierra, en nuestra propia producción. Es fundamental lo que tú dices, porque Venezuela tiene opciones geográficas únicas en zona tropical. Por ejemplo, Por ejemplo, tenemos luz, tenemos esa luminosidad, tenemos climas. Hay que darse cuenta de lo que significan los climas venezolanos, los que de una u otra manera no tenemos, salvo algunas áreas en los páramos o en las nieves, que también son captables con la tecnología moderna, ilimitados. Por lo tanto, el estar en zona tropical es un gran beneficio que muy pocos países lo tienen. a lo mejor alguien que te está escuchando dice, sí, ok, hemos tenido siempre eso, ¿y cómo hacemos? Bueno, hay que hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es educar a nuestra gente para que tome conciencia que estar en un ámbito tropical, con diferentes tipos de climas, pero todos albergadores de grandes densidades de población, hay que hacerlo. Si tú no te educas para el trópico, no aprovechas esas ocasiones. Por ejemplo, hay que darse cuenta de lo que significa estar en un país tropical como Venezuela, a pocos kilómetros del hemisferio norte. En el futuro inmediato las corrientes turísticas se van a incrementar, porque de una u otra manera la gente quiere sol, aire, mar y vegetación natural. Claro, naturaleza. Porque ya la artificialización geográfica pasó. Tenemos que volver a la naturaleza. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un turismo, no de aventura, pero un turismo mucho más ecológico y pudiéramos estar hablando del estado Bolívar, del estado Amazonas, Claro. con todo lo que eso implica. La penetración hacia la Venezuela profunda. Claro. Esa penetración hacia la Venezuela profunda es relativamente fácil si aprovechamos esas opciones del trópico. Hay que darse cuenta lo que significa tener un clima bueno todo el año. Es una ventaja enorme. Yo mismo, que no tuve ese privilegio en mi país de origen, ¿por qué tú crees que me enamoré tan rápido de Venezuela? En parte por eso, porque ya al estar uno octogenario, esta naturaleza le permite a uno persistir en buenas condiciones de salud. Claro, imagínate un invierno crudo. Claro, es totalmente diferente. Claro. Yo me acuerdo cuando hice mi PhD en Canadá, coincidencialmente al terminar mi carrera, el decano de la Universidad de Laval me ofreció la cátedra de Geografía de América. Yo lo pensé, lo consulté con mi esposa y de común acuerdo decidimos que no. Menos porque 70 ¿cómo grados. íbamos a cambiar nuestro clima tropical venezolano por las nieves eternas? Indudablemente no fue una mala elección. No, sin duda. Además el país te lo agradece porque aquí has viajado, has recorrido por tierra todo el país, has dejado un gran legado de libros que nos como este, que nos permite conocer y por lo tanto aprovechar más el país gracias a esos recorridos de ¿cuántos años? ¿50 años? Bueno, el país lo llevo recorriendo, sí, ya casi 50 años. Y esto mismo, estudiándolo fuertemente, yo diría a través de mis obras básicas, que de una u otra manera, cada vez que recorro el país me enamoro más de este país. Para mí no hay opción geográfica mejor que Venezuela. Y quien no lo percibe así, significa que conoce poco el mundo. ¿Tú has pensado alguna vez irte del país? Nunca, nunca. Desde que
con mi familia recorrimos otras alternativas y llegamos a Venezuela, decidimos que este país era nuestro país. Además, un país que ha sido tan generoso con nosotros. No es fácil hoy día en el mundo contemporáneo que tú llegues a una nación como Venezuela y que tú cuentes con toda la asistencia de la gente, tengas los mismos honores de tu país de origen, que lo superes incluso. Porque este es un país muy generoso, que no es solamente de gente preocupada, sino de gente buena. Sí, este es un país de gente buena. Ha cambiado, o pareciera haber cambiado un poco en los últimos años, pero eso es parte también de a veces la rudeza del día a día que obliga a la gente a centrarse en sí misma tal vez un poco más, ¿no? Pero esperemos que todo sea transitorio y para bien. Todo es transitorio y para bien, porque si tú analizas el panorama mundial hoy día, no son pocos los países que tienen las virtualidades todavía de Venezuela. No, eso es correcto. Dentro de esas opciones geográficas, ¿cuáles serían las rutas más importantes que tú ves? Porque tú tienes una investigación que ha sido renovada sobre el cacao, ¿correcto? Que espera por publicación. Mira, hablándote de una de las tantas rutas, después claro, hablamos del arañil. Por ejemplo, en estos momentos yo terminé mi libro patrocinado por el Banco Central de Venezuela, Las rutas del cacao en la Venezuela colonial. Verdaderamente hay que darse cuenta cómo el país se estructuró en toda la época colonial y posibilitó que este vegetal se convirtiera en moneda, sí, que se convirtiera además en un fruto precioso. De una manera u otra, yo agradezco al Banco Central y muy particularmente al doctor Khan la posibilidad que me dio de abrir esto. Y espero que el libro se publique. Ya está listo, es un libro más o menos de 1500 páginas y esperamos que la coyuntura posibilite su publicación. Yo creo que las investigaciones tienen que trascender a los momentos políticos, bien sea esa institución u otra institución. Creo que es un libro valioso para los tiempos por venir de nuestro país, para los estudiantes, para los adultos, para todo el mundo, porque uno ama más su país y lo entiende en la medida que lo conoce, lo comprende y ve las potencialidades. Sin duda, además será una herramienta en los tiempos por venir para realmente saber qué se debe aprovechar en qué zonas. Claro. Dentro de eso, la geografía da grandes opciones, pero muy diversas. Entonces, la sabiduría popular debe ahondar en esas opciones. Y, por ejemplo, las opciones de vegetales, las opciones que hoy día son maravillosas. Fíjate todo lo que significa que este país puede aprovechar sus frutas, sus flores para exportaciones mundiales. Sí. Un país que tiene olores, flores, sabores únicos en el mundo. Entonces, si no se aprovecha, es culpa nuestra. Y plantas medicinales. Sin duda. Lo que debe haber en el Amazonas y en Bolívar debe ser incalculable a nivel científico. Fíjate tú lo que significaría si lográramos en una educación popular más amplia que el pueblo conociera las opciones de su vegetación, de sus olores, de sus sabores, de sus medicinas, que son múltiples. Los tintes, claro, a partir de plantas naturales. Claro, claro, que ya antes se hacía, pero que después se fueron perdiendo. Para mí, unas cosas importantes para el futuro, sin ningún tipo de exclusión, es captar las opciones que nos da la naturaleza. ¿Cuáles serían las rutas o las opciones más importantes y más inmediatas a desarrollar? O tal vez las más fáciles, porque a ver, siempre hay motores de una economía. Claro. Hay gente que dice que la infraestructura es el motor más rápido para dinamizar una economía, puesto que genera trabajo muy rápidamente. Claro. Pero dentro de esas opciones geográficas y dentro de los productos de nuestra tierra, tiene que haber elementos dinamizadores también a explotar rápidamente. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, yo diría, es fundamental volver a las tradiciones alimentarias naturales. Las posibilidades alimentarias de los productos venezolanos, si se come criollo, son fundamentales. Por lo tanto, hay que educar al pueblo a comer criollo. Yo, por ejemplo, cuando pienso lo que significa
la inmensidad de productos, batatas, ¿no es cierto?, casabe, arepa, en fin, que se pueden de una manera u otra incorporar a nuestra dieta alimentaria es fundamental. Hay que liberarse de la dependencia de los panes del hemisferio occidental. Hay que ver los panes tropicales, por ejemplo el casabe. Hay que darse cuenta de qué significan los diferentes tipos de casabe, lo bueno que son. Los sanos. Claro. También es fundamental el aprovechamiento de recursos minerales. Ese es un país que cuenta con recursos minerales fabulosos. Es el país del oro y los diamantes. Fíjate, y del uranio, y del plutonio, y del níquel, y del coltan, estaño, claro, y del cobre, y del el coltán. Claro. Entonces, es una panoplia de recursos minerales que el pueblo puede y debe aprovechar. Ese es un debate interesante. Claro. Porque justamente ahora está en el centro de, digamos, de la discusión o del tablero nacional el arco minero, que no es más que lo que nosotros estudiamos en geografía como el macizo guayanés, Claro. Y la Amazonia, Claro, venezolana. Ese macizo guayanés siempre ha estado ahí y siempre ha estado cargado de esos recursos. Y siempre ha habido una explotación, digamos, primaria, no legal, de los minerales. depredadora. Sí. Entonces, una de las opciones fundamentales es descartar ese modelo, digamos, del arco minero. Ajá. Tenemos que buscar otras alternativas creativas para la gente local y para la gente internacional. Porque de una manera u otra Hay que legalizar, hay que legalizar y reglamentar. No puede ser espacio a la buena de Dios. No pueden ser sujetos a personas que no tienen competencia para ello. Porque tanto la intervención militar como policial no ha servido. Hay que buscar alternativas de que la gente valorice esos recursos para su bienestar futuro. Y ese daño ecológico que se puede haber hecho a la capa vegetal ya no es reversible. No. La contaminación de los ríos o la capa vegetal dañada. Entiendo que esa capa vegetal es mucho más frágil, tú eres el geógrafo, que la de los Andes, Claro. por lo tanto la erosión es mayor. Sin duda, pero todos son recursos que pueden ser recuperados. O sea, ahí no hay que caer en que porque fracasó el arco minero, fracasaron las opciones. No, estamos a tiempo de corregir errores y dar nuevos tipos de desarrollo social y económico. Si durante décadas no se ha reglamentado adecuadamente la minería ilegal y no se han establecido parámetros para el control del medio ambiente y sobre todo para el tema cultural, porque las comunidades que allí viven, que hacían vida tradicionalmente, de alguna manera han sufrido el proceso de transculturización. Claro. Y eso ha afectado el lado humano, que es tan o más importante que el lado ecológico, o van de la mano. ¿Cómo se puede reglamentar ahora y se puede llegar a una explotación minera con una menor afectación de lo cultural y del ambiente? Se puede y es obligatorio hacerlo, porque de una manera u otra, tú comprenderás, hay nuevos estilos de desarrollo más selectivos, más específicos, que en ningún caso implican esa actitud depredadora de todo. Aquí las comunidades hay que interesarles en la conservación de su medio. Además, como toda comunidad, si tú no cuidas tu medio geográfico, no hay nada que hacer. A otro nivel, piensa tú lo que significa para Venezuela sus opciones turísticas. Opciones turísticas... Y rápidas. ¿Ah? Eso Claro. daría recursos rapidísimos. Sin duda, pero hay que cuidarlos. ¿Y qué pasa hoy día en Venezuela? Que las comunidades interesadas en eso no cuidan esos recursos. Tú vas, por ejemplo, a muchos sitios del litoral venezolano que son fabulosos a nivel mundial y tú ves que las comunidades lo tienen descuidado absolutamente. Por lo tanto, el problema educacional es fundamental. La comunidad debe amar lo que tiene. Si no se ama lo que se tiene, se pierde. ¿Cómo iniciamos un proceso de reeducación de lo venezolano hacia lo venezolano para amar lo que tenemos y no pensar que afuera se está mejor, aun cuando se puede estar momentáneamente mejor? ¿Cómo reeducamos? Es que eso, tu pregunta... Porque eso tiene que ver con la identidad nacional, claro. tan maltrecha y además un concepto que aquí nunca ha gustado ni ha calado demasiado.
pero es que todo se resume en identidad nacional y en amor al país. Yo diría que si uno no quiere el país, no cuida ningún recurso. Es fundamental un sentido estético, emotivo, y yo diría, y muy profundo, de querer a este país, de querer sus recursos. Cuando tú llegas, tomas ese recurso, comes lo natural, disfrutas los perfumes y los colores de lo natural y de lo venezolano, estamos ya entrando en otro tipo de educación. Sí. En una educación, yo diría, informal, pero más efectiva que la educación formal. La civilidad. Claro. ¿Dónde hemos fallado? ¿En la educación formal? ¿En la transmisión de valores? Es decir, en la educación formal y en la educación informal, que es la transmisión de valores que vienen desde la casa, desde el hogar, desde el colegio, incluso los valores comunes al ser humano. ¿Dónde hemos fallado? Hemos fallado, yo diría, fundamentalmente en transmitir ese amor hacia Venezuela. Porque de una manera u otra, el venezolano medio todavía no sabe las bondades y posibilidades de este ámbito nacional. Si uno no conoce eso, no descuida la educación. En ese sentido, además, yo creo que sí, las universidades han descuidado bastante, yo diría, una formación más sólida en ese ámbito. Si uno no conoce su realidad, no conoce su país, uno no lo puede amar. Es como si no conoces a tu familia. ¿Cómo la amas? Claro, en primer lugar conservándola, dándole nuevas opciones de crecimiento, de desarrollo, de felicidad, porque este es un país en que la felicidad es posible. Y no son muchos los países en el mundo que hoy día la felicidad es posible. Si tú fueras hoy ministro de Economía o ministro de Planificación Estratégica, que digamos que serían las áreas de competencia más inmediatas tal vez para un geógrafo, un doctor en geografía con conocimiento del país, ¿qué es lo primero que harías para encaminarnos a un modelo de desarrollo productivo? En primer lugar, yo diría criollizar lo nuestro. Es paradojal, pero este país tiene opciones que el venezolano medio no las conoce, ni las quiere conocer tampoco. Entonces, si tú llegas, no comes lo criollo, si tú no utilizas la belleza de los perfumes, de los colores del país, ¿qué es lo que tenemos? Nada. Entonces eso es fundamental. Yo diría, criollizar la educación del país. Eso es lo primero. Lo primero. ¿Y eso no lleva tiempo? Sí lleva tiempo, pero aunque todos somos finitos, yo diría que a pesar de estar ya en esta edad provecta, ¿no es cierto? Es factible, yo lo veo factible, porque hay opciones que el país, de una manera u otra, tiene la obligación de aplicar. Si no lo aplicamos, lo perdemos. Exactamente. Sí. ¿Qué sería lo segundo que tú harías? Mira, lo segundo que yo haría sería, sin ningún complejo, movilizar este país para nuevas relaciones internacionales. Porque, por ejemplo, cerrarnos ante las asociaciones y posibilidades del país con el hemisferio norte es un error. Claro. Es un error geográfico, político y global, porque somos vecinos. Cerrarnos ante las opciones que nos ofrece el sur también. Hay que darse cuenta, y en este momento las posibilidades de asociaciones con Colombia deben acrecentarse, por ejemplo. Lo que pasa es que siempre ha habido una tendencia entre los países vecinos o los hermanos a tener diferencias. Eso pasa entre los franceses y los españoles, claro, entre los argentinos y los chilenos, y nos pasa a nosotros también, entre países hermanos. Eso sí, desde cierto punto es natural, aun claro, cuando tú tienes... Es natural, pero hay que superarlo. Sí, pero para eso se requiere madurez política. Madurez política y no exclusiones ni prejuicios. Si yo, por ejemplo, considero que de una manera u otra este es un país que hay que darle todo, no hay que dar nada. Simplemente hay que lograrlo, hay que buscarlo. Sin trabajo será todo imposible. Sin trabajo y sin estudio. Y sin estudio. Y claro, la prioridad tiene que ser el estudio. Estudio, me parece. En este momento que transitamos de país, que a todas luces es difícil para todos, ¿qué le dirías tú a los políticos
desde tu sapiencia, tu edad, tu experiencia? A los políticos muy poco porque no escuchan. Ajá. Lo que yo llamaría al pueblo a de una manera muy crucial, muy fortalecerte, que tengan confianza en este país, que de una manera u otra los recursos están sanos todavía, que hay que rescatar este país para el futuro inmediato. Piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos, toda nuestra familia está de una manera u otra nacionalizada aquí y no abandonaremos este país, pase lo que pase. ¿Hay que volver al campo? Hay que volver al campo, hay que volver al mar, hay que volver al cielo, A nuestros recursos a propios. nuestros recursos. Fíjate tú, pues de una manera u otra, cómo otros países aprovechan esos recursos del cielo. Sí. ¿Ah? Y del mar y, del de mar, la y tierra. de la tierra. Por ejemplo, hay que darse cuenta lo que significa nuestros ambientes marinos para la talasoterapia. Ese bienestar que todos podemos tener con los baños de mar. Y todos lo podemos hacer. No hay ninguna limitación, digamos, ecológica, geográfica para que se haga. Todas nuestras costas podrían tener zonas de recuperación de salud, Claro. incluso para personas de cierta edad que vengan desde el exterior y puedan pasar aquí una mejor etapa de su vida madura. Claro, y aprovechar los espacios abiertos. Exactamente. Que- Y el clima. Y el clima, claro, los climas. Yo diría, Es que es tanto Claro. lo que se puede hacer. Tú tienes que desesperarte pensando en todo lo que se puede y se debe hacer y no se hace. bueno, yo diría que sí, pero confío en la sapiencia de este pueblo. De una manera u otra, estamos cercanos a nuevos estilos de desarrollo. No hay que engañarse. Sí. ¿No? Yo diría que las exclusiones, las limitaciones están ya obsoletas. Hay que pensar en nuevos estilos de desarrollo en el ámbito que estamos hablando. Gracias, Pedro. Ha sido una magnífica conversación como siempre. Gracias. Te llamamos mucho, sabíamos que estabas en tus investigaciones y en tus libros, porque entregas conocimiento de una manera muy sencilla, pero sobre todo entregas amor al país. Y lo que se necesita es mucha gente amando el país para ver las ventajas y no las desventajas. Claro. Hay que ver siempre lo positivo, aún en medio de las dificultades. Claro, porque cuando hay dificultades vienen los retos más interesantes que vencer. Totalmente. Gracias, Pedro, Gracias de a verdad. ti, gracias, Cristian. Amigos, hasta el próximo programa.